Estamos informando, son las 7:35, usted está conectado a la WI, al espacio de la hora clave. Conversamos con nuestro siguiente candidato en el set de esta mañana, quien es el doctor Tarquino Orellana, quien está pretendiendo la alcaldía en estas próximas elecciones que acudiremos los ecuatorianos, los cuencanos, a elegir un nuevo alcalde el 24 de marzo del presente año. Sin más, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta nueva oportunidad en esta emisora. Doctor Orellana, este fin de semana mantuvimos un especial a fondo en el cual conversamos con diferentes figuras femeninas que han otorgado y traído consigo una frescura, una suerte de refrescamiento en los criterios. Estuvo Carla Crespo, Daniela Hidrobo, Jenny Arizaga de la Andariega y también Carolina Ávila de la Universidad de la SUAY. Ellos marcaron y supieron decir que su participación en el debate, en el cierre, en el minuto de oro, como se lo conoce, fue la más acertada. No obstante, calificaron que el atuendo utilizado por usted quizás no era el pertinente para esa ocasión. Me gustaría comenzar con una reflexión y con la posibilidad de contrastar con la fuente, en este caso usted de manera directa, quien ha sido aludido con estos comentarios. Muchas gracias. Yo quisiera darles la razón a las comentaristas respecto de mi atuendo. Ellas tendrán la razón. Respecto del contenido, creo que tienen razón también. No ha sido solamente la Andariega, Carolina Ávila, en el Mercurio, en el Universo, en el Tiempo. Ha habido coincidencias respecto de la mejor presentación, por decirlo así, más que en un debate, porque de hecho no fue un debate y creo que vale la pena también poner las cosas objetivamente. No fue una especie de una ronda de preguntas para tratar de probar, digamos, de alguna manera, los conocimientos que tengamos y las propuestas que pudieran haber respecto de temas que fueron tratados de una manera muy amplia en términos del comentario, pero con muy corto tiempo para poder hacer la exposición. Con la cantidad de participantes, sobre todo. Por la cantidad de participantes, y yo creo también que el esquema, yo no he tenido la oportunidad de conversar con los amigos de Faro, pero me parece que este esfuerzo académico termina siendo más importante la pregunta que la respuesta. Y las personas estaban interesadas en la respuesta. En esa medida, creo que de todas maneras, la experiencia es buena para ambos. Es buena en el sentido de que hagamos que los temas políticos adquieran mayor consistencia, tengan más contenido, que las personas que nos presentemos a una lida electoral realmente sepamos en qué estamos, y creo que esa era la principal preocupación, que también se abandone el discurso demagógico, meramente declarativo, retórico, que tenga por lo tanto mucha más fortaleza en contenido y en sustancia, pero también diría yo que la propia academia, para ponerle un poco entre comillas, la propia academia tenga más preocupación de lo que pasa en el mundo político. Antes de concentrarme en lo que es propiamente su candidatura, no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntar a Tarquino Orellana como candidato cómo mira la respuesta de la no asistencia al debate de Jefferson Pérez, quien calificó que precisamente él no se presentaba en ese debate por no haber sido acogida sus sugerencias, sus solicitudes, por haber sido colocado en uno de los grupos que él considera sería de alguna manera desproporcional para las opciones de debatir de los diferentes candidatos. Creo que el esfuerzo de justificarse del ingeniero Pérez es meramente una justificación para una condición que creo que está demostrada a lo largo de este proceso. En este corto proceso lo que ha quedado claro es que el ingeniero Pérez no tiene, desgraciadamente, las condiciones para enfrentar un reto político. Eso es evidente, y cada presentación pública le cuesta su imagen. Entonces, esa situación de que su imagen se pone en riesgo cada vez se deteriora más cuando aparece. Entonces, ya pues, es el proceso de perecimiento que ha vivido. Bien, en el tema de movilidad, que es uno de los temas que no se pueden dejar de tratar, es un tema que aún a la fecha sigue generando controversia, entre otras razones porque se hablaba de la puesta en marcha de manera comercial al tranvía para este próximo 8 de marzo. En una entrevista, Marcelo Cabrera dijo que será el 12 de abril. No obstante, rotativos locales hablan que sí, se mantiene el 8 de marzo. ¿Cuán importante es que el tranvía entre en funcionamiento ahora
no esperamos que pasen las elecciones, que pase todo este bullicio y hacemos una reflexión. ¿Qué es lo que propone Tarquino Orellana a favor de la movilidad y conectividad entre los servicios de transporte urbano? Les respondo a las dos preocupaciones. La primera, efectivamente el ingeniero Cabrera ha intentado hacer del tranvía un instrumento electoral y en esa medida está jugando a qué es mejor, antes o después, cuándo, cómo, de qué manera. El tema tarifario está diferido, los temas respecto de la integración están también sin tratarse y más bien ha preferido hacer aparecer al tranvía moviéndose. Seguramente tendrá también el interés de que sirva para que gratuitamente las personas se paseen y eso les sirve electoralmente. Eso me parece irresponsable, además creo que es un uso indebido de recursos públicos. Respecto de lo segundo, que es desde luego mucho más importante, ¿qué le va a pasar a Cuenca con el tranvía? ¿Qué debemos hacer con la presencia del tranvía en un sistema de movilidad que todavía no está integrado, que todavía no ha combinado ni resuelto un funcionamiento y un desarrollo que tenga una planificación de sustento? El día del lo que se llamó el debate, la pregunta por el tema de la movilidad, yo la respondí diciendo que la única respuesta inteligente se llama planificación. Y efectivamente creo que la planificación de la movilidad en Cuenca está diferida, no se ha concretado y necesita varios temas. Un tema es desde luego de orden urbanístico. O sea, cómo queremos que funcione la ciudad, dónde están los equipamientos, dónde los vamos a localizar, cómo queremos que la ciudad funcione. El segundo tema es desde luego un tema efectivamente de una infraestructura que la sustente. Y tenemos problemas con infraestructura. Nosotros hemos localizado por lo menos 24 nudos de tráfico en Cuenca que deben ser atendidos. El tercero es un proyecto de ciudad que desde luego está presente y que deriva de la propia planificación y que es pensar precisamente en un sistema intermodal donde los buses, las bicicletas se vayan integrando, donde efectivamente hagamos que el tranvía también sea parte de un sistema. El otro es un tema de orden operativo muy importante porque el municipio no puede perder la titularidad del servicio público y por lo tanto tiene que integrar el sistema de transporte. No puede ser que el sistema de transporte siga siendo un tema manejado parcialmente por los señores de la Cámara de Transporte y el municipio por otra parte con el tranvía. Eso tiene que estar integrado, de lo contrario no funciona. La EMOV tiene que cumplir un papel fundamental en términos del control, pero definitivamente la planificación municipal tiene que definir tarifas, integración, sistema de circulación, frecuencias. Todos estos temas tengo la impresión que están diferidos en una parte y otra cosa más grave y peligrosa, no están estudiados suficientemente. Y yo diría que esta ha sido la característica de la manifestación, de la forma de hacer política del ingeniero Cabrera. Él no planifica, él negocia. Y esa forma de estar negociando permanentemente, qué doy, qué quito, cuánto consiento, cuánto doy a favor de un grupo, es lo que realmente a Cuenca le tiene complicado y le ha ido complicando, ¿no? Ese que es un modelo populista, un modelo de negociación. En caso que Tarquino Orellana fuera favorecido por el voto y llegue a ser el siguiente alcalde de Cuenca, ¿cómo evitar que la publicidad se convierta en un instrumento político? En los últimos días, en las últimas horas, ha sido a través de varios tweets publicadas varias capturas de pantalla del portal de compras públicas del Sercop por parte de un periodista de un rotativo local que da cuenta que precisamente la publicidad ha sido un instrumento por parte de la actual alcaldía para ir mejorando la imagen a favor de un voto futuro. Incluso da cuenta que en su momento la visita de Janet Inostroza a nuestra ciudad, el que se haya subido al tranvía y hablara también de este sistema de movilidad, etcétera, etcétera, no habría dejado de costar menos de $10,000 a los cuencanos. ¿Cómo cambiar esa realidad en caso de que usted se convierta en el administrador de la ciudad? Yo le agradezco muchísimo la pregunta, pero yo le devolvería la preocupación en la ciudadanía y a los organismos de control. Presenté hace
más de 2 meses una denuncia respecto del uso de recursos públicos en la campaña electoral, en las campañas electorales de la alcaldía y de la prefectura, y la Contraloría no responde. Los cuencanos, los ecuatorianos, yo creo que somos desde hace algunos años testigos impotentes frente al reconocer que los recursos públicos se utilizan con beneficio propio y que a pesar de aquello no se toman las acciones ni las decisiones que corresponden. Yo lo que creo que es imprescindible decirlo a los cuencanos es que Tarquino alcalde jamás usará su nombre en la obra pública, que Tarquino alcalde en ningún caso pondrá los recursos públicos en su beneficio de promoción particular, que el único protagonista de una acción pública es el propio municipio y que la única protagonista del desarrollo se llama ciudad, que todos son los protagonistas de una ciudad y que por lo tanto este modo de hacer política tiene que desterrarse de manera definitiva. A mí me duele como cuencano, me duele como ciudadano, me duele el hecho de que hayamos degradado tanto la política y que se haya necesitado convertir a los recursos públicos en la única tarima en la cual las personas que carecen de recursos personales se suben. En esa línea yo quisiera insistir y ojalá podríamos provocar un pacto de que en ningún caso, bajo ningún supuesto, el nombre de la autoridad deba ser usado en la gestión pública. Me parece que para tomar una decisión en esa línea, para poder, por lo tanto, hacer política desde esa decisión, lo que necesitamos es personas que merezcan el reconocimiento de la gente por lo que hacen, por lo que conocen, por lo que implícitamente resulta de su propia acción, y en esa línea, desde luego, la acción pública tiene que ser ejemplar, porque la cultura se construye desde el ejemplo también, y el ejemplo que deba dar la autoridad pública respecto de ello es fundamental. El columnista de diario El Tiempo, Marco Matamoros, del día de ayer hizo alusión a su candidatura como una de las pocas candidaturas que tiene preparación y trayectoria para llegar a la alcaldía de Cuenca. Habla de que usted, a través de su trayectoria, además ha acuñado la experiencia suficiente siendo parte del Consejo Cantonal. Hay candidaturas que hablan de despolitizar la alcaldía. Desde su experiencia, ¿se pudiera concretar esa propuesta? ¿Se pudiera ser francamente despolitizada la alcaldía de Cuenca? Yo creo que las administraciones públicas deben ser despartidizadas, pero la política es un elemento que liga, y la política es el elemento fundamental de debate. Yo creo que lo que hay es levantar el nivel de la política. Es la degradación de la política lo que ha hecho de la disputa una disputa de intereses particulares, de intereses de grupo, de otra cosa que es más peligrosa, ¿no? de ese manejo de la oportunidad inmediata. Porque la política, en estricto sentido, lo que tiene es una visión. Y en cuanto tiene una visión, un proceso de construcción que tiene un mediano plazo de realizaciones. En esa línea, creo que la administración pública, valga decirlo de otra manera, no tiene una bandera. La administración pública respeta todas las banderas. Y la administración pública tiene una sola bandera, el respeto de los derechos de todos. Y la administración pública tiene que hacer una cosa: garantizar los derechos de las personas, garantizar los derechos de las organizaciones, permitir, para recordar al viejo Mao, que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas. Que exista la posibilidad efectiva. Ojalá Cuenca pueda tener, con motivo de su bicentenario, un gran debate y un gran pacto, una gran reflexión y una gran proyección. Ojalá podamos realmente los cuencanos levantar nuestro nivel y dialogar entre todos y ponernos un proyecto de mediano y de largo plazo, y desde luego resolver los problemas coyunturales actuales en relación a un proyecto de mucha mayor dimensión. Para el candidato Tarquino Orellana, ¿cómo están los números de la alcaldía refiriéndonos al tema económico? ¿Hay trabajo por hacer en su gestión en caso de ganarla? ¿Cuáles serían los temas urgentes a ser tratados? Esta es mi última pregunta. En términos económicos, el municipio de Cuenca, yo diría, no es un municipio pobre, es un municipio bastante ineficiente, pero tiene problemas. Tiene recursos, pero no es eficiente con esos recursos, está diciendo. No es eficiente, para nada. Yo creo que además es un municipio que se ha vuelto recaudador por su propia ineficiencia, porque no es dinamizador de la economía.
Es un municipio que está más pensando en sobrevivir a sí mismo que en producir el desarrollo. Y ese cambio es fundamental. El municipio debe crear las condiciones de posibilidad para el desarrollo de todos los sectores, no para sobrevivir a sí mismo. De todas maneras, hay desde luego temas de orden económico que el municipio tiene que afrontar, la deuda del tranvía, tiene que afrontar las deudas de la Corporación Andina de Fomento, y al mismo tiempo tiene que generar un proceso de inversión que haga que la economía se dinamice. Me parece a mí que tal vez el tema más importante es hacer que Cuenca sea un lugar de inversiones, que Cuenca sea un lugar de grandes realizaciones económicas. Y el proyecto que estamos proponiéndole a Cuenca, Cuenca emancipada, Cuenca bicentenaria, es precisamente un proyecto de desarrollo económico de la ciudad y de la región, más que un proyecto de recaudación municipal. ¿Veremos más o menos impuestos en caso de que Tarquino Orellana sea el nuevo alcalde? Yo creo que una revisión seria y profunda de los impuestos. ¿Pero a favor de disminuir o a favor de incrementar? Creo que siempre a la gente le gusta hacerlos absolutamente justos, pero lo que sí quiero decir de manera categórica es que en el impuesto de patentes, en el impuesto de activos totales, en el impuesto, los impuestos que son municipales, tendrán exenciones importantes para la inversión joven, para la primera inversión y para la generación de empleo. Muchísimas gracias, doctor Orellana, por permitirnos conocer más sobre su propuesta y además criterios importantes a favor de la construcción de un debate ciudadano. Le agradezco muchísimo, gracias a todos los que nos escuchan. Estuvimos conversando esta mañana con el doctor Tarquino Orellana, candidato a la alcaldía de